Buenas tardes a todos, los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. En esta hora vengo a dar una prédica que se titula ¿Qué es ser un hijo de Dios? Es una pregunta, porque muchas personas, aún diciendo que son hijos de Dios, no saben realmente qué es ser un hijo de Dios, cómo debe de vivir. Y bueno, aquí lo vamos a aprender. Antes que nada, también quiero decir que todo ser humano puede ser un hijo de Dios, no importa sea la condición social, económica, cualquier ser humano puede ser un hijo de Dios, no importa aún lo que usted haya vivido, haya hecho, eso no le importa al Señor, porque el Señor nos ama a todos y Él quiere que todos sean salvos, porque dijo en su palabra, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es lo que nuestro Padre Celestial nos da, nos dio a su Hijo para que a través de Él todo ser humano fuera salvo. Entonces, todos podemos ser hijos de Dios, no importa lo que usted crea de sí mismo. Aún mucha gente piensa que puede ser, no puede ser un hijo de Dios, que se siente indigno de Dios, pero Dios le dice, todos, yo recibo a todos, que vienen con un corazón arrepentido, Él recibe a todos, porque Él es bueno. Entonces, vamos a ver qué es ser un hijo de Dios. Dice en su palabra, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que para ser un hijo de Dios usted necesita es declarar a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Entonces, así es, este es el inicio de lo que significa ser un hijo de Dios, ¿no? Obtener la salvación, ¿verdad? Porque mediante Jesús obtenemos la salvación. Pero hay algo que tiene que suceder en todo hijo de Dios, que es transformación. La transformación nuestra, que la logramos como obedeciendo su palabra, conociendo su palabra. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya no podemos vivir igual como cuando entramos al Evangelio, ¿no? Que vivíamos haciendo lo que queríamos, ¿no? Ahora nosotros, al declarar a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, entonces ahora Él es nuestro Señor. Él compró nuestra vida, ¿no? Para que nosotros no nos fuéramos a condenación, porque el que peca, si se muere, se va a condenación, se va al infierno. Esto es claro, pero Él compró eso, Él pagó ese precio. Ya nosotros no tenemos por qué ir a condenación, sino por medio de la obediencia a la palabra podemos irnos a vida eterna. Pero esto es obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, primeramente tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Dice en Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí nos dice que vamos a tener que ser nuevos hombres creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos la justicia y santidad de la verdad? Pues en la palabra de Dios. Todos nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un cambio, porque la persona que viene a los pies de Dios ya no debe querer vivir igual, sino tiene un corazón arrepentido y dice, ya no más hago lo malo. Vamos a quitar el pecado de nuestra vida. Ya no hacemos lo malo. Y si hacemos, nos podemos equivocar, puede pasar, porque vamos aprendiendo. Entonces su palabra también nos dice en primera de Juan 1:9, ¿no? Que si confesado vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, simplemente venimos al Padre, confesamos, le decimos, Padre, hemos hecho esto mal, perdóname, y luego seguimos caminando, ¿no? Es un caminar respetando a Dios. Dios sabe que hay en nuestro corazón y que Él quiere, que Él sabe que nosotros queremos hacer su voluntad. Entonces, así caminamos con Dios, porque Él nos ayuda. Él mismo nos dice en su palabra, el que pide recibe, ¿no? Y sin Él nada podemos hacer. Todas estas cosas dice en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que nosotros leamos en su palabra que debemos de hacer, que Él nos manda a hacer, se lo pidamos a Él. Le decimos, Padre, ayúdame en esto que tú me estás pidiendo, como por ejemplo el perdonar. Él nos dice, perdona. Tenemos que perdonar, ¿no? Porque nosotros no podemos irnos al reino de los cielos con un corazón lleno de amargura, de dolor, de odio. Tenemos que perdonar. Por eso Él nos manda a perdonar todo lo que dice el Padre que debemos hacer. Entonces tenemos que hacerlo.
Jesús todo lo que dijo que debíamos vivir, lo tenemos que hacer. Si usted no entiende mucho del Antiguo Testamento, lo que realmente a nosotros nos guía como cristianos, como creyentes, es lo que dice el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento. Ahí Jesús enseña la manera en que debemos vivir, porque Él es el ejemplo vivo de cómo debe vivir un hijo de Dios. Y así, conforme Él lo enseñó, también debemos de aprenderlo. Y en la Biblia misma está que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en oración, ¿no? Tenemos que tener comunión con nuestro Padre, tenemos que leer la palabra, ¿no? Porque en la palabra nos vamos a aprender lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces, así, de esta manera tenemos que vivir, quitando lo que a Él no le agrada y poniendo lo que Él dice que hagamos, ¿no? No solamente saber y conocer la palabra, es ponerlo por obra en nuestra vida. Ese es un hijo de Dios, ¿no? Que está obedeciendo a Dios. Y nos dice en su palabra también, Mateo 22, del 37 al 39. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí en Mateo 22, 37 y 39 nos enseña dos grandes mandamientos que Jesús dijo que debíamos de hacer, ¿no? Eso es obligatoriamente para los hijos de Dios, porque nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? Que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, ¿no? Porque Él hizo todo por nosotros. Tenemos que valorar lo que Él hizo, que Él dio su vida por nosotros para que nosotros no fuéramos a condenación. Ese es el más grande regalo. La salvación es el más grande regalo, porque todos nosotros íbamos a condenación, íbamos a un infierno, pero Él nos salvó. Él dijo, no, yo no quiero que las personas, mi creación, vaya al infierno, porque Él no hizo al hombre para ir al infierno, Él lo hizo para que disfrutara del mundo que le dio. Pero lamentablemente el pecado nos separó de Dios. Entonces, pero Dios encontró la manera de nosotros poder seguir en esa reconciliación con Él, ¿no? Mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros, mediante Él, podemos ser salvos. Y nosotros, por eso es que Él tiene que ser lo primero, amarlo, ¿no? Y el que le ama va a obedecer su palabra. Dice en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí nos da una gran verdad. El que le ama va a guardar su palabra. ¿Qué significa? Que va a conocerlo a él mediante las escrituras, mediante la Biblia, usted leyendo, conociendo cómo es él, y va a vivir esa palabra, va a hacerla, va a ponerla por obra, ¿no? Es obediencia a la palabra de Dios. Porque nosotros como personas naturales, que tenemos nuestros padres carnales, cuánto no más si nosotros amamos a nuestros padres cuando ellos nos dicen esto se hace, esto no se hace, nosotros le obedecemos, ¿verdad? Y ellos pecan y ellos hacen lo malo, pero Dios no hace lo malo, Él es bueno de verdad. Y Él nos ama con todo su corazón, ¿no? Con todo lo que es Él, Él nos ama. El más grande amor que tiene un ser humano es de Dios, no es del papá, de la mamá, no. El amor, ese amor perfecto, ese amor incondicional, solamente lo tiene Dios para con toda su creación. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros, porque el ser humano ama solamente a los que le aman. Porque al que le trata mal no le ama, pero ese es el ser humano. Pero Dios no ama así. Dios ama a todos, a justos e injustos, a malos y a buenos. Entonces, tenemos que parecernos a nuestro Padre si decimos que somos sus hijos. Y así de esa manera nosotros también tenemos que ser. Y lo vamos a hacer obedeciendo a la palabra, porque como nos dice, el que le ama guarda su palabra. Es que nosotros conocemos su palabra y la hacemos en nuestra vida. Y dice que ahí Él morará en nosotros, haremos morada con Él. No dice tu Padre y yo, dice Jesús, haremos morada en Él. En nosotros, en lo que hemos creído, en el que obedecemos la palabra. Quiere decir, ¿y qué es Dios? Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el amor de Él va a estar en nosotros. Ya no vamos a amar solamente a los que nos aman, sino vamos a amar a los buenos, a los malos, a los que nos maltratan, a los que nos tratan mal. Vamos a tener el amor de Dios, porque estamos obedeciendo su palabra. Entonces, eso es la verdad que nuestro Padre Celestial quiere para todo hijo suyo, que se parezca a Él. Todo hijo de Dios se tiene que parecer a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y ser transformados a esa imagen y semejanza de quién, de Jesucristo.
¿no? Porque eso es lo que Él quiere. Nos tenemos que parecer a él, seguir sus caminos, ¿no? Él es el ejemplo de cómo debe ser un creyente, así nosotros tenemos que ser. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí nos dice la vida eterna. Nosotros cuando venimos a los caminos de Dios tenemos vida eterna, y aquí también lo dice. Y esta es la vida eterna, esto lo dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conocemos a nuestro Padre Celestial? Mediante leer la palabra, la Biblia. Ahí lo conocemos, porque ahí sabemos qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Entonces, es importante, todo nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Esa es la síntesis de todo. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Aquel que obedece la palabra de Dios. Y es transformado, eso nos da transformación, cambia nuestro corazón, limpia nuestro corazón, porque cada cosa que nos diga nuestro Padre que hagamos nosotros, ¿no? Mediante su palabra, va a hacer que limpiemos, que quitemos el pecado de nuestra vida. ¿No? Ya no vamos a ser la misma persona y nuestro corazón se limpia, nuestra alma se limpia, nuestra mente se limpia, todo comienza a limpiarse y por tanto vamos a ser sanados porque las enfermedades vienen porque pecamos. La mayoría de las enfermedades vienen por el pecado. Entonces va a haber sanidad. Y esto es como debe vivir un hijo de Dios, ¿no? Obedeciendo a la palabra de Dios. Y también, claro, está haciendo hábitos espirituales que nos demanda también su palabra. Él nos enseña cómo debemos de vivir. Y nos enseña que a orar, ¿no? Que tengamos una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, ayuno y vigilia. Entonces, eso también lo vamos a enseñar más adelante, ¿no? Cada cosa para qué sirve, ¿no? Que son importantes en nuestra vida. Pero ahora solamente es explicar de una manera simple qué es ser un hijo de Dios, es vivir la palabra de Dios, obedecer todo lo que dice ahí, ponerlo por obra en nuestra vida. Y entonces, al ser verdaderamente hijos de Dios, vamos a sentir ese amor, ¿no? Vamos a tener ese gran amor, como tiene nuestro Padre Celestial. ¿Y qué vamos a querer hacer? Compartir este evangelio, que todo el mundo sea salvo, así como nosotros tenemos la salvación, queremos que todos sean salvos. Y por eso el Hijo de Dios va a compartir estas palabras, estas buenas nuevas, ¿no? Que son el evangelio, que todo ser humano puede ser salvo mediante Jesucristo. Esto es lo más lindo, es el mayor regalo que Dios nos da, la salvación, irnos con Él, a vida eterna. Porque Jesucristo cuando vino, Él dio una orden, y esto es para todo hijo de Dios. Y dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, esto es el mandato que nos da nuestro amado Jesucristo, que vayamos a predicar el evangelio, que todo ser humano puede ser salvo, ¿no? Que es mediante solamente Jesucristo, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús nada más. Y obedecer la palabra de Dios. Y en la obediencia vamos a ver la transformación nuestra. Ya no vamos a ser iguales, vamos a ser limpiados, ya no vamos a tener amargura, porque la misma palabra nos enseña que la amargura, el enojo, la ira de nuestra vida viene por el pecado. Pero cuando ya dejamos de hacer lo malo y comenzamos a caminar en la palabra de Dios, hacemos lo bueno, entonces nosotros somos otras personas, somos transformados y hay sanidad. Entonces, estas bendiciones vienen a un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser transformado, tiene que ser nueva criatura, como nos dice en su palabra, ¿no? Y eso es el caminar de un hijo de Dios que tiene que querer ese cambio, ¿no? Un hijo de Dios no puede seguir viviendo igual. Y simplemente es leer la palabra, lea las escrituras desde el Nuevo Testamento y que haga todo conforme Jesucristo hablaba, hágalo. Él ahí enseña cómo debemos de ser nosotros los hijos de Dios. Y bueno, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén.